Buen día, mi nombre es Andrés Gamboa Suárez, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc y bajo el marco del seminario Epistemología, Clasificación de las Teorías y sus implicaciones en educación, cuyo tutor es el doctor José Ricardo Alpuche Ibarra, presento una nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa. En esta presentación se pretende comprender la filosofía y las ramas que la componen, dentro de estas la epistemología, su definición y conceptos principales en los que se enfoca, así como un acercamiento general frente a cómo se construye el conocimiento, cuáles son sus orígenes, su esencia y las posibilidades que el comprender cómo se construye el conocimiento brinda a las nuevas generaciones de científicos. La filosofía es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Al hablar de filosofía tenemos que hablar de sus áreas básicas, las cuales son la cosmología, que es el estudio del universo, la axiología, que es la teoría de los valores, y la epistemología, que es la teoría de la ciencia. Vale la pena aclarar que algunos textos toman la gnoseología como una de las principales áreas, de las cuales se deriva la epistemología. La epistemología como tal es el estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como validez, objetividad, verdad, fiabilidad, método, teoría, hipótesis, evidencia, ley, etc. No obstante, aquí no queda todo. Para comprender en qué consiste el conocimiento científico, la epistemología también debe analizar el conocimiento no científico en sus diversas formas: doxa, saber popular, pseudociencia, protociencia o anticiencia. El conocimiento es un fenómeno de la conciencia, el cual consiste en forjar una imagen del objeto. Sus elementos principales son el objeto, la imagen y el sujeto. El objeto desde la esfera ontológica, la imagen desde la esfera lógica y el sujeto desde la esfera psicológica. El sujeto es el ser cognoscente, el cual es sensible y espiritual. Al ser sensible, su fuerte es la experiencia, y al ser espiritual, su fuerte es la razón. El conocimiento se divide en origen, especies, esencia, criterio de la verdad y posibilidad. Como origen del conocimiento se encuentran el racionalismo, el intelectualismo, el apriorismo y el empirismo. Cuando hablamos de racionalismo, decimos que su principio es que ve en el pensamiento o la razón la fuente principal del conocimiento humano. Sus variantes son el nous cósmico o el espíritu del universo y la teoría de las ideas innatas. Al hablar de intelectualismo, decimos que su principio es que la experiencia y el pensamiento forman conjuntamente la base del conocimiento. Desde el apriorismo, el principio es que nuestro conocimiento presenta elementos a priori independientes de la experiencia. Y al hablar de empirismo, decimos que su principio es la experiencia es la única fuente de conocimiento humano. Y las ideas empiristas vienen de los sofistas, los estoicos y los epicúreos. Al hablar de la esencia del conocimiento, decimos que se basa en soluciones premetafísicas, soluciones metafísicas y soluciones teológicas. Dentro de las soluciones premetafísicas tenemos el objetivismo y el subjetivismo. El objetivismo, su principio es que el objeto es decisivo porque determina el sujeto. Y desde el subjetivismo decimos que del sujeto está suspendida la verdad del conocimiento humano. Dentro de las soluciones metafísicas se tiene el idealismo, el realismo y el fenomenalismo. El principio del idealismo es que la esencia de las cosas se encuentra en el mundo inteligible, Dios, alma o vida. Desde el realismo decimos que su principio afirma la existencia de las cosas reales independientes de la conciencia. Y el principio del fenomenalismo es que es una ciencia eidética descriptiva de las esencias de las vivencias de la conciencia pura, es a priori y es universal. Al hablar de soluciones teológicas, decimos que se tiene la solución monista y panteísta, así como la solución dualista y teísta. La solución monista y panteísta, su principio es que el sujeto y el objeto son una unidad, mientras que en la solución dualista y teísta, su principio es que el dualismo empírico que existe entre el sujeto y el objeto se basa en un dualismo de tipo metafísico. Al hablar de la posibilidad del conocimiento, decimos que se divide en dogmatismo, criticismo y escepticismo. El dogmatismo básicamente pasa por alto al sujeto. Es una doctrina fijada, cuyo postulado es que el conocimiento mismo no es un problema. Los tipos de dogmatismo son teórico, ético y religioso.
Cuando hablamos de criticismo, decimos que se relaciona con el dogmatismo en que es posible el conocimiento de que realmente hay una verdad. El criticismo básicamente estudia el alcance y los límites del conocimiento humano. Se relaciona con el escepticismo en que examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupadamente. El escepticismo, por su parte, tiene unas variantes, son el subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo. Cuando hablamos de subjetivismo, decimos que su postulado es que limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Como tipos de subjetivismo tenemos el individual, que tiene que ver con el sujeto individual, y el general, que tiene que ver con el género humano. Cuando hablamos de relativismo, decimos que su postulado es que toda verdad es relativa, su validez es limitada. Los tipos de relativismo son individual y específico. Y al hablar de pragmatismo, decimos que su postulado es la filosofía de la acción, la cual indica que el hombre es un ser práctico, de voluntad y de acción. Los tipos de pragmatismo son el humanismo y el pragmatismo como tal. El postulado del humanismo es que el hombre es el primer término, un ser activo. Y el pragmatismo, su postulado es que la verdad no es un valor teórico, sino una expresión para designar la utilidad. Dentro de los tipos de escepticismo tenemos la extrema de Tangunt, ético, metafísico, metódico y religioso. El postulado de la extrema de Tangunt es que no debemos pronunciar ningún juicio sin abstenernos totalmente de juzgar. El postulado ético dice que es imposible el conocimiento moral. El postulado metafísico dice que debemos atenernos a los hechos inmediatos de la experiencia y guardarnos toda especulación metafísica. El postulado metódico indica que busca un saber absolutamente seguro para eliminar todo lo físico. Y el postulado religioso afirma la incognoscibilidad de lo absoluto. La escolástica es fundamentalmente un método pedagógico o método de enseñanza que constituyó el preámbulo para la separación de la filosofía, que es la razón, y la teología, la fe, es decir, separar el Estado y la Iglesia como dos órganos diferenciados y con diferentes concepciones. Como conclusión, considero importante decir que el estudio del conocimiento y de la forma como se produce es de suma importancia para la formación de las nuevas generaciones. No es suficiente con transmitir información. La evolución de la especie humana depende del grado de abstracción de conocimiento que se pueda lograr, y esto solo es posible si se logra comprender la forma como nuestro ser construye dicho conocimiento. A continuación, los referentes teóricos. Muchas gracias.